El ejército se retira y entrega posiciones. Vladimir Putin pierde territorios ya conquistados. La ofensiva rusa se ha estancado. Protestas contra la guerra sacuden la capital. La población exige una respuesta inmediata de las autoridades y la renuncia del gobierno. Se reescribirá la Constitución. China ha iniciado una invasión. Los militares emitieron una dura declaración y aseguraron que la respuesta será inmediata. Los jóvenes soldados están siendo convertidos en bombas humanas, todo en nombre del líder supremo. El régimen ha perdido totalmente el control. El Kremlin afirmó que los ataques contra su propio territorio son considerados algo positivo. Al parecer, la operación especial avanza según lo planeado, incluso cuando se producen explosiones en ciudades dentro de la Federación Rusa. El portavoz Dmitry Peskov intentó presentar los golpes a la industria petrolera rusa casi como un escenario favorable para el propio país, argumentando que Moscú podría vender menos petróleo, pero ganar más dinero. Así, el gobierno trata de justificar los ataques a su propia infraestructura no como un daño, sino casi como una ventaja, en medio de una crisis energética muy grave debido a la situación en el estrecho de Hormuz. La cantidad de petróleo disponible en el mercado es significativamente menor de lo que debería. Si una cantidad adicional de petróleo ruso desaparece del mercado, los precios aumentarán aún más con respecto a los niveles actuales, que ya superan los $120 por barril. Para Ucrania, la lógica de estos ataques es precisamente afectar el procesamiento, la exportación y los ingresos de Rusia. Si las autoridades rusas empiezan a convencer de que los ataques a refinerías y terminales les resultan útiles, esto ya parece un síntoma de pánico. Moscú está perdiendo territorios. Por primera vez en mucho tiempo, Rusia no solo ha dejado de avanzar, sino que ahora está retrocediendo. Según datos del Instituto para el Estudio de la Guerra, en abril de 2026, las fuerzas rusas se retiraron de posiciones que abarcan 116 kilómetros cuadrados, siendo este el primer caso documentado de pérdida territorial de esta magnitud. Desde agosto de 2024, el ritmo del avance ruso en el campo de batalla viene disminuyendo desde noviembre de 2025, ya que los continuos contraataques terrestres de Ucrania, los ataques de alcance medio, el bloqueo al uso de terminales Starlink por parte de Rusia y las restricciones de acceso a Telegram impuestas por el Kremlin han agravado los problemas en el ejército ruso. Ya no se trata solo de una desaceleración en la ofensiva. El ejército ruso ha comenzado a perder territorios que antes había capturado. Para Moscú, esto representa una señal especialmente preocupante. Tras meses de presión e intentos de romper el frente, empiezan a aparecer indicios de que mantener la línea se vuelve cada vez más difícil. Dron sobre país de la Alianza Finlandia vuelve a experimentar un incidente con un dron no identificado cerca de la frontera rusa. El Ministerio de Defensa finlandés informó que un dron desconocido violó el espacio aéreo en la zona de Virolahti, al sureste de Finlandia, cerca de la región rusa de Leningrado. Posteriormente, el aparato abandonó el espacio aéreo de Finlandia y el caso fue transferido a la Guardia de Fronteras para su investigación. Por precaución, las autoridades finlandesas establecieron una zona temporal de restricción de vuelos en los puertos de Kotka y Hamina con el objetivo de mejorar el control sobre la situación y gestionar posibles drones extraviados en la región. El problema es que este no es el primer incidente de este tipo para Finlandia. Ya durante esta primavera se habían encontrado drones en el sureste del país que, según las autoridades finlandesas, estarían relacionados con ataques ucranianos contra objetivos rusos. Pekín toma una postura provocativa. Una respuesta será inevitable, pero queda por ver hasta qué punto esto puede agravar la situación. Filipinas ha acusado abiertamente a China
de realizar actividades ilegales en sus aguas territoriales. No se trata de pescadores ni de incursiones accidentales, sino de embarcaciones especializadas, capaces de realizar investigaciones en aguas profundas, mapeo del fondo marino e incluso operar decenas de vehículos no tripulados. La Guardia Costera Filipina ha constatado que estos barcos llevan a cabo investigaciones científicas marítimas sin la autorización adecuada y sin el consentimiento previo del gobierno filipino, lo que constituye una clara violación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Manila considera que esto es una penetración sistemática en zonas sensibles que abarcan desde la región de Batanes hasta el área de Scarborough. En respuesta, Filipinas ya ha declarado que no tolerará más estas acciones y está empleando lanchas patrulleras y aeronaves para expulsar a los buques chinos. Este escenario resulta aún más tenso en el contexto de los mayores ejercicios militares conjuntos de la historia entre Estados Unidos de América y Filipinas, lo que incrementa el riesgo de una escalada en la región. Al parecer, este conflicto nunca llegará a su fin. El vicepresidente del Parlamento iraní declaró que la situación en este corredor clave ha cambiado de forma definitiva tras la guerra y que Teherán no tiene intención de retroceder. Además, Irán prepara una ley que busca cerrar para siempre el paso por el estrecho de Hormuz a los barcos israelíes y limitar el tránsito para países considerados hostiles por Teherán, incluidos los Estados Unidos de América. Lo único seguro es que no retrocederemos del estrecho de Hormuz y que no volverá a la situación anterior al conflicto mientras la población de la provincia de Hormozgán, junto con las fuerzas armadas allí desplegadas, ha cumplido una importante misión. El enemigo resultó incapaz de actuar y, aunque Donald Trump afirmó que reabrirían el estrecho tras su cierre, no pudo lograrlo. Ahora plantea la posibilidad de un bloqueo naval, pero todo indica que también fracasará. Irán está reescribiendo las reglas del juego mientras Trump espera propuestas vagas y amenaza con nuevos bombardeos. Según las autoridades iraníes, la situación interna es positiva. Repiten que el otro bando busca un acuerdo. Está devastado y ni siquiera sabe quién es su líder. No logran identificar a su líder porque ya no tienen uno claro, en referencia al antiguo líder Jamenei. Desde Teherán aseguran que, incluso tras la reanudación del tráfico marítimo, no permitirán la entrada de buques que, a su juicio, puedan pertenecer al régimen sionista. ¿Cómo preparar y entrenar a alguien para ocupar tu propio puesto en el trabajo? Esa es la experiencia que ahora vive la empresa Oracle, en medio de un escándalo tras una ola de despidos masivos calificados por los empleados como fríos y humillantes. Según los trabajadores, las notificaciones de despido llegaban por correo electrónico alrededor de las 6 de la mañana sin previo aviso, con la desconexión inmediata del acceso a todos los sistemas y solo 10 días para formalizar la salida. Muchos aseguran que durante años trabajaron en herramientas de inteligencia artificial que finalmente ayudaron a la propia empresa a reemplazarlos. Oracle intentó explicar la decisión. Los gastos en infraestructura aumentaron de aproximadamente $6.900 millones anuales hace 2 años a casi $50.000 millones en este año. Para financiar esta expansión, Oracle recorta gastos en otras áreas, incluyendo el personal. Los analistas calculan que estos despidos podrían liberar entre 8 y 10.000 millones de dólares en flujo de efectivo, los cuales se espera que se destinen al desarrollo de inteligencia artificial y la construcción de centros de datos. En marzo, Oracle también presentó un plan de reestructuración por 2.100 millones de dólares, de los cuales casi 1.000 millones ya se habían gastado antes de estos despidos. Bajo el liderazgo de Larry Ellison, la compañía sigue invirtiendo miles de millones de dólares en centros de datos, incluso con flujo de caja negativo, una situación que podría mantenerse hasta al menos 2030, según estimaciones de los especialistas. El régimen norcoreano está volviéndose cada vez más explícito al transformar a la juventud en un recurso político y militar. Tras declaraciones sobre la aprobación y la autoinmolación, Kim Jong-un fue más allá. Durante el Congreso de la Liga de la Juventud en Pyongyang, calificó a la organización como la vanguardia para alcanzar los objetivos estatales y exigió aún más disciplina
dureza y cohesión ideológica. Sin embargo, aquí lo más importante es otro aspecto. Las autoridades de Corea del Norte ahora vinculan directamente la lealtad de los jóvenes no solo con la movilización interna, sino también con la participación del país en la guerra de Rusia contra Ucrania. No solo son exaltados como héroes aquellos que eligieron el autoinmolarse en defensa de un supuesto gran honor, sino también quienes cayeron en la línea de frente de los ataques y hasta quienes se retorcieron de desesperación por no cumplir sus funciones como soldados, recibiendo órdenes de actuar en lugar de simplemente sufrir por el dolor en cuerpos destrozados por balas y metralla. Todos ellos son considerados soldados leales al partido, patriotas. Llama especialmente la atención la redacción del partido gobernante al referirse a los jóvenes combatientes que supuestamente se convierten en bombas y llamas para proteger el honor del país. Para estos jóvenes no solo está reservada la función de ser el futuro de la nación, sino también de servir como combustible para la guerra y la permanencia del régimen. Al parecer, para algunos, esta es la única manera de abandonar lo que denominan la Corea más democrática de todas. Hablando de dictadores, al parecer Alexander Lukashenko se ha visto involucrado en otro episodio polémico. Ha llegado una nueva señal preocupante desde la dirección de Bielorrusia durante un nuevo ataque de drones contra Ucrania y reportes de actividad inusual cerca de la frontera norte en Kiev aseguran que la amenaza desde Bielorrusia no ha desaparecido. Por la noche, se observó la incursión de un objeto procedente de Bielorrusia en el espacio aéreo ucraniano que luego fue identificado como un globo aerostático. Este artefacto funciona en la práctica como un repetidor, diseñado para amplificar las señales y facilitar el uso de medios aéreos ofensivos por parte de Rusia durante los bombardeos en Ucrania. Previamente, el presidente Volodymyr Zelensky y el Centro de Lucha contra la Desinformación también habían alertado sobre una actividad sospechosa en la frontera, sugiriendo que podría tratarse al menos de pequeñas provocaciones. Protestas en la capital. Decenas de miles de personas salieron a las calles para participar en una multitudinaria manifestación contra la guerra. Los manifestantes se reunieron para defender la Constitución de Japón y, en particular, su 9º artículo, que después de la Segunda Guerra Mundial se convirtió en símbolo de la renuncia del país a la guerra. Los manifestantes acusaron directamente al primer ministro de seguir un rumbo peligroso, señalando que los intentos de revisar la ley fundamental del país y de fortalecer el poderío militar están llevando a Japón a una nueva escalada de tensiones con los países vecinos y aumentan el riesgo de un gran conflicto. La administración de Takaichi está cambiando el 9º artículo de la Constitución en una dirección que se considera peligrosa. Esto fue exactamente lo que hicieron los militaristas japoneses en la época del Imperio, llevando al país por el camino de la guerra. Al mismo tiempo, recordando la historia de los pueblos chino y de otras naciones asiáticas que fueron asesinados, muchos manifestantes expresaron su esperanza de que, al oponerse, puedan detener una nueva guerra, reconocer los errores del pasado y asumir la responsabilidad histórica. Cabe destacar que hoy Japón cuenta con el mayor presupuesto militar desde la Segunda Guerra Mundial. Aunque ese no es el principal mensaje de la protesta, políticos afirman que Japón busca obtener armas nucleares. Cuando China preguntó si Japón podría adquirir armamento nuclear, el gobierno japonés respondió que, por mantener los 3 principios no nucleares, Japón no tendría armas nucleares. En otras palabras, el gobierno utiliza internacionalmente la existencia de estos 3 principios para afirmar que no tiene intención de adquirir armamento nuclear, pero dentro del país promueve la revisión de estas normas. Esta contradicción genera preocupación. Mientras tanto, el presidente de Kazajistán visitó un establo para ver un caballo de raza Isabela, poco común, que nació en Astana el año pasado de 2 ejemplares puro sangre de la raza Akal Teke. El animal se llama Akjan, nombre elegido por el propio presidente. Esta noticia ha llamado la atención principalmente por la imagen del propio caballo, que se ha destacado en redes